Creo que es esencial que en el ámbito de Podemos también se trate de generar masa crítica en torno al fenómeno deportivo, se trate de debatir de las políticas deportivas que tienen lugar en nuestro país, se trate de generar conciencia crítica también acerca de este elemento que, como sabéis, es fundamental. Os doy un dato muy básico, que el periódico de prensa en papel más leído en España es el diario Marca, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un fenómeno que inunda el imaginario colectivo y las conversaciones diarias de millones de personas, ¿no? Y que se discuta sobre la función social del deporte, que es esencial a nuestro juicio, no sobre cuántos goles ha colado fulanito de tal o cual en tal partido, sino qué aporta el deporte a la sociedad y cómo se puede utilizar el deporte para vehicular determinados valores y determinados elementos ideológicos, ¿no? Cuando he llegado al Parlamento, básicamente a lo que me he dedicado es a transferir el conocimiento producido a través de la investigación, a tratar de generar debate público y opinión pública acerca de aquellos temas que están o que deberían estar en la agenda política de una organización como Podemos, pero que habitualmente no están en la agenda política de ninguna organización política, de ningún partido, ni de ninguna administración pública, ¿no? Y entonces lo que voy a dar es esa visión de conjunto lo más sucintamente posible, porque la idea es que haya un debate posterior, y lo que podría decir en términos generales son como lanzar 3 o 4 mensajes. En primer lugar, que las políticas deportivas brillan por su ausencia en este país, tanto a nivel estatal, a nivel autonómico, como a nivel local. Existe una política estatal que está fundamentalmente centrada en el alto rendimiento y en el deporte de competición, que muy asociado a la actividad que se desarrolla en el Consejo Superior de Deporte, la Fundación Olímpica, bueno, las grandes ligas de fútbol, de baloncesto, etcétera, apoyándola, y el deporte federativo. Esa es básicamente la política estatal que existe hoy día. Existe una política autonómica fundamentalmente orientada al mantenimiento de la infraestructura deportiva y también a apoyar a las grandes y, bueno, mediada a todo el tejido federativo, ¿no?, del deporte. Pero el grueso del deporte que podríamos considerar como el grueso del deporte de la mayoría social, básicamente se circunscribe a las políticas locales, a los servicios deportivos municipales, todo lo que es el multideporte, el deporte base, con muy pocos recursos y por tanto al final siempre de forma muy residual, porque representa una mínima parte de los presupuestos de cualquier ayuntamiento. Y la última pata sería el deporte escolar, que es fundamental, el deporte que se transmite a través de la educación física en los centros educativos, que sufre grandes problemas, esencialmente en este momento, en los que, con el fin de tratar de rellenar los currículum académicos de todo tipo de materias y tratando de priorizar otras como las matemáticas, los idiomas, pues se le ha ido, digamos, dejando en un lugar poco relevante para la educación integral de la persona, con todos los hándicaps que eso conlleva después en la adquisición de hábitos muy sedentarios en nuestra vida y con todo el coste sanitario que supone el que la ciudadanía no goce de la mejor condición de salud posible, ¿no? Y esta realidad tiene lugar en el marco de dos tensiones. Por un lado, el deporte de competición, el alto rendimiento, el deporte de espectáculo, el deporte... las grandes ligas de fútbol, del baloncesto, el deporte olímpico que habéis visto recientemente, habéis podido seguir, quien le haya interesado el evento de este verano, la MotoGP, de automovilismo, los grandes eventos, y por otro lado está el deporte para todos, que es el deporte base, la educación física escolar, el deporte de salud, el deporte de barrio, el deporte municipal. Y esas tensiones surgen fundamentalmente por los recursos. Al final es una disputa de los recursos que públicos y privados, bueno, pues que se disputan distintos agentes, distintos actores en torno al mundo del deporte. Recursos públicos en términos de infraestructura, en términos de financiación, pero también recursos privados en términos de consumidores de espectáculos deportivos, consumidores de lectores, consumidores de material deportivo. Y por otro lado está, bueno, y en esa pugna, digamos, hay una lucha de lobbies del deporte
por un lado los medios de comunicación que marcan la agenda del deporte, casi que dicen cuándo tiene que ser el Tour de Francia para que no coincida con el Giro de Italia, a qué hora se tiene que jugar el partido de tenis, influyen sobre las federaciones internacionales, imponen sobre las federaciones internacionales la agenda deportiva e influyen e imponen sobre las propias administraciones públicas, sobre los organismos que representan los intereses de la mayoría ciudadana, las políticas, los eventos y los recursos, ¿no? Medios de comunicación, marcas deportivas a través del marketing que influyen también y que compran también incluso las ciudades, se disputan los grandes eventos, federaciones deportivas por todo el poder, toda la influencia que tienen y los partidos políticos asociados a las federaciones deportivas, pues que hay una compra de voluntades y hay una venta de imagen pública por ilustrarlo de alguna manera, la típica foto del político o la política con un gran deportista y, bueno, tratar de vender eso, ¿no? O sea, esta es la realidad, digamos, de la lógica que acompaña muchas veces las decisiones políticas, ¿no? Algunas cifras, solo las retransmisiones de fútbol en este país generan 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros al año, es decir, un 1% del Producto Interior Bruto lo generan las retransmisiones de los partidos de fútbol. Este es un dato muy significativo, ¿no? Las retransmisiones del circuito de MotoGP genera 200 millones de euros. Es decir, cuando en España, en el Consejo Superior de Deporte, la Secretaría de Estado del Deporte, solamente hay 10 millones de euros de presupuesto para el deporte escolar, para 10.000 municipios, 9.000 y pico municipios de toda España, y estamos hablando de que cualquier otro evento de esta naturaleza te genera miles o cientos de millones de euros, pues realmente estamos compitiendo contra una hegemonía de los mercados que acaban imponiendo el modelo deportivo y acaban imponiendo la agenda, ¿no? Yo siempre he aludido en los trabajos de investigación que he hecho al respecto que en España podemos hablar de una democratización imperfecta, ¿no?, del deporte. No solo por esta razón, sino porque también estamos constreñidos por muchos elementos de lo que en sociología consideramos el estructuralismo, que, bueno, pues que condiciona el acceso a la práctica del deporte. Si en los últimos años se ha ido privatizando buena parte de los servicios deportivos municipales, pues todos aquellos grupos de población con escasos recursos no pueden acceder a ello. Por lo tanto, el deporte deja de ser o de gozar del acceso universal, del acceso público al que bueno, pues desde los inicios de la democracia en este país se había aspirado, ¿no? La sociedad es el otro agente que pugna por los recursos frente a, frente a los lobbies, ¿no?, del mercado. Son los ciudadanos, son 45 millones de hombres y mujeres en España, los profesionales del deporte, las madres y los padres que no tienen capacidad para influir en la agenda política de ¿qué? Pues, por ejemplo, que haya más horas de educación física escolar, para evitar la privatización de los servicios deportivos municipales, para que haya más programas de deporte para personas mayores, para que haya más recursos para el deporte entre personas con discapacidad, para que haya más recursos para el deporte entre personas en situación de exclusión social, en barrios humildes, en los centros penitenciarios, entre personas inmigrantes, para que haya más deporte base. ¿Y cuál es el resultado? Pues que frente a la victoria, frente a los campeones, frente a los títulos, tenemos pues menos deportistas. Somos uno de los países europeos con menos practicantes de deporte, estamos en la encuesta del Eurobarómetro del deporte en lo último, a la cola. Más sedentarismo, somos el país con más niños y jóvenes, adolescentes, con obesidad y sobrepeso, en torno a 4 de cada 10, más gasto sanitario, por tanto, menos bienestar, por tanto, menos igualdad, justicia y equidad social, y menos democracia en el acceso a la práctica del deporte. Y frente a una sociedad del bienestar y saludable, se impone una sociedad mercantilizada en torno a la imagen del deporte de los grandes campeones, ¿no? Y se polariza lo que yo califico el deporte visible frente al deporte invisible. Hay dos tribunas que escribí hace muchos años en El País, una se llamaba Del podio al banquillo y otra se llamaba la brecha deportiva y el sueño olímpico. Y en ella hablo del deporte visible y del invisible, y el invisible es toda esta última parte de la que he estado hablando, y digo que cuando algo no se ve, cuando algo no preocupa, no existe, no es por tanto objeto de las políticas deportivas.